Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podía blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz: Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar todo lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos viviendo el segundo domingo de Cuaresma, este tiempo en que el Señor hace penitencia durante 40 días en el desierto, como meditábamos en el domingo anterior, y que nosotros estamos llamados como iglesia a acompañar. Son 40 días para dejar que el Señor vaya transformando nuestro corazón y nosotros haciendo lo posible para ir desprendiéndonos de todo aquello que está sobrando en nuestra vida, que no nos hace bien o que no es malo pero que está de más, para llenarnos del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que quiere vivir en nosotros, pero que solamente puede entrar si le abrimos las puertas y si tenemos nuestra casa interior desocupada. Es decir, si tenemos muchos otros intereses, entonces quiere decir que Dios pasa a un tercer, cuarto plano de atención y así Él no puede entrar. El Señor es muy caballero, es muy humilde también, respetuoso con nuestra libertad, y si nosotros aceptamos, Él va a entrar en nuestro corazón. Pero es necesario, como ya dije, echar para afuera los amigos indeseables, que son los malos espíritus, espíritu de soberbia, de avaricia, de envidia, de ira, de lujuria, de pereza, todos esos pecados capitales fuera, ¿no? Y con la ayuda de Cristo, el Señor nos regale tener fidelidad a su palabra. Eso es lo que importa en este tiempo de Cuaresma, entrenarnos para hacer la voluntad de Dios. Así, el domingo pasado nos muestra el sentido de la penitencia, de la oración en el desierto, 40 días, incluso para ser probado y tentado por el diablo. A todos también nos va a hacer bien en la vida, tarde o temprano, ser probados, porque sin la prueba no podemos demostrar nuestro amor a Dios. Todo ser humano viene a este mundo para ser probado. La prueba, por ejemplo, de Adán y Eva era no comer el fruto prohibido y obedecer a Dios. Lamentablemente no la pasaron. La prueba de Jesús era hacer la voluntad de Dios y pasar por la cruz, por la pasión y muerte. Y Él sí la pasó. Por eso Jesús es el nuevo Adán, el nuevo Padre de la humanidad. Y la Virgen María, la nueva Eva, la nueva Madre de la humanidad. Porque ahí tenemos ahora una nueva familia, la familia de la Iglesia, la familia de los hijos de Dios. Pero todos como cristianos, tarde o temprano, reitero, tenemos que pasar por esa prueba, tenemos que demostrarle a Dios que lo amamos. Y para pasar esa prueba difícil, tenemos que prepararnos, hermanos. Para eso es la Cuaresma, el sentido de la oración, de la penitencia, el sacrificio, la mortificación, el ayuno. También las buenas obras que hay que hacer en este tiempo, vivir más la misericordia, la compasión, tiene ese objetivo, prepararnos para
demostrarle a Dios que lo amamos sobre todas las cosas, que estamos dispuestos a hacer su voluntad y no la nuestra. Es difícil negar el propio ego, la propia voluntad, el capricho de uno. Es muy difícil dejarlo de lado, pero con la ayuda de Dios y estos ejercicios espirituales de estos 40 días podremos hacerlo, y con la gracia del Señor sobre todo. Hoy día es la meditación de la transfiguración. Jesús sube ahora a otro monte para demostrar no su condición humana, como el domingo pasado, que pasó necesidad. El Señor también tuvo hambre, igual que todo ser humano, pasó sed, pasó frío, sueño, pero ahora Él muestra su dimensión o faceta de Dios, porque Jesús es Dios y hombre verdadero. Por eso elige a estos 3 discípulos más cercanos, Pedro, Santiago, Juan, suben a un monte alto, se cree que es el monte Tabor, y ahí se transfigura ante ellos, ¿no? Quiere decir, se transforma, su rostro se vuelve como el sol, sus ropas blancas, resplandecientes, y se demuestra que es Dios. Es el Hijo del Hombre que profetizaba Daniel, que está, ¿no es cierto?, en el cielo con Dios, pero ahora nos viene a visitar acá en la tierra. Es Dios verdadero, Dios hecho hombre, pero Hijo de Dios, Dios de verdad. Y Dios se nos manifiesta no solo el Hijo de Dios, sino también conversando con su Padre y con el Espíritu Santo. Primero se escucha la voz del Padre Dios: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Esa es nuestra misión, oír la voz del buen pastor, seguirlo a Él, obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra tarea. Y también la presencia del Espíritu Santo, esa nube que los inundó a ellos, ¿no?, de felicidad, de gozo, es la presencia de Dios, la Shekinah, que decían los judíos antiguos. Esa misma nube que acompañaba el arca de la alianza cuando el pueblo de Dios peregrinaba en el desierto con Moisés, y nunca le faltó la nube en el día y la columna de fuego en la noche, la presencia del Espíritu Santo. Entonces ahí tenemos, hermanos, que Dios está a nuestro lado, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y lo único que nos están pidiendo es que pasemos la prueba de la obediencia, la prueba del amor a Dios, la prueba de la fidelidad, de la lealtad con nuestro Dios. Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Lo mismo que decimos en el Padre Nuestro: Padre nuestro que estás en el cielo, ahora se aparece también en el monte Tabor, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Que se haga la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que sigamos nosotros la voz de su Hijo, que sigamos la palabra del Señor, el Evangelio, que obedezcamos a Cristo, que seamos ovejas fieles y que cumplamos su mandamiento, que es: ámense unos a otros como yo los amo a ustedes. Y bueno, también tomar la cruz es la voluntad de Dios, ¿no? Porque ¿qué conversaban? Jesús, el Padre Eterno, el Espíritu Santo, también se apareció Moisés, Elías, que representan el Antiguo Testamento. ¿De qué conversaban? No lo dice el Evangelio de Marcos que escuchamos hoy, pero sí el Evangelio de Mateo, que se refiere también a este pasaje de la transfiguración. Conversaban de la pasión y muerte que Jesús iba a tener que sufrir en Jerusalén. Ese era el diálogo, hermanos, que tenía Jesús con su Padre Eterno. Conversaban ellos sobre esta gran prueba de amor que tenía que pasar también Jesús, y de sacrificio, ofrecerse en la cruz por nuestros pecados, para perdonarnos, para redimirnos, para convertirnos a nosotros en hijos de Dios también, y darnos la oportunidad de ingresar a la Santa Iglesia y de tener vida eterna. De eso conversaban el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Moisés y Elías, y San Pedro estaba tan impresionado con esa visión mística, ¿no es cierto?, ese éxtasis, esa presencia divina, ese Espíritu Santo que los inundaba de gozo, de luz, de amor, que dijo: hagamos 3 tiendas, quedémonos aquí, una para ti, para Moisés y para Elías. Y no era el momento de tener ese gozo, ¿no? Esto es un anticipo del cielo solamente. En este mundo, lo que Dios quiere es que también nosotros tomemos la cruz. Entonces, el Tabor
el éxtasis, la unión mística con Dios. Ojalá todos podamos vivirla porque nos fortalece el alma, pero hay que también tomar la cruz del día a día y acompañar al Señor en su sufrimiento para nuestra propia purificación. La primera lectura del libro de Génesis nos habla de la prueba más difícil que pasó un creyente, que fue Abraham, el padre de todos los creyentes. Dios le dijo: quiero que tú me sacrifiques a tu hijo, al que tanto amas, porque Abraham era capaz de dar su vida por su hijo, ¿no? 1000 veces. Él lo amaba, pero era la pupila de sus ojos realmente. Y Dios le dice esto, ¿no? Quiero que subas al monte Moria y ahí me sacrifiques a tu hijo. Uno dice, qué fuerte, qué difícil la prueba que le puso Dios a este hijo Abraham. Y él estuvo dispuesto. Fue más allá de toda lógica, de todo sentimiento que desgarraba su corazón. Subió el monte con su hijo Isaac. Y cuando ya tenía el cuchillo listo para ensartarlo en su corazón, se oye la voz del ángel: no, no lo hagas. Quería ver si tú eras capaz de darlo todo por mí. Y fue capaz. Abraham demostró que amó a Dios sobre todas las cosas. Lo amó más que su propia vida, más que su propia familia, lo que él más amaba en este mundo, que era su hijo. Abraham estuvo dispuesto a darlo todo por Dios. Y en virtud de esa buena voluntad, de esa buena intención, que Dios permitió que llegara hasta ahí nomás, no dejó que muriera Isaac. Pero sí, Dios quiso entregar su hijo por nosotros. Lo sacrificó. Ahí sí que no lo perdonó. Dios, igual que el padre Abraham, sacrificó a su hijo Jesús en el Calvario. Y ahí fue verdad. ¿Por qué? Como dice hoy día la lectura de San Pablo en la carta a los Romanos, que Dios entregó a su hijo, no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros. Por tanto, ¿quién está contra nosotros? ¿Quién estará contra nosotros? Dios está con nosotros. Dios nos ama tanto que entregó lo que Él más ama también, que es su propio Hijo. De eso conversaban, queridos hermanos, Jesús y su Padre, ¿no? De esa entrega mutua de amor. Jesús decía: aquí vengo, Padre, a hacer tu voluntad. ¿Tú quieres que tome la cruz? Yo la voy a tomar, por amor a ti y a todos estos hijitos que viven en pecado, para que puedan también conocerte, amarte y ser tus hijos. Y el Padre decía: yo con mi corazón desgarrado te voy a entregar al sacrificio, hijo mío, por amor a este nuevo pueblo santo que es ahora la Iglesia. Entonces, este es el tiempo de Cuaresma, tiempo de participar de esta alegría, de esta gloria, de esta gracia que el Señor nos regala, tomando la cruz, que significa mortificar nuestras pasiones desordenadas, nuestros vicios, nuestros pecados, y dejar que el Espíritu Santo, la Shekinah, la presencia palpable de Dios, se manifieste en nuestras vidas y en nuestra Iglesia y también en todo nuestro mundo. Eso es lo que nosotros decimos, hermanos, en el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino, tu reino. Hoy en día en el mundo falta mucho la presencia de Dios, que se note que Dios reina en nuestros corazones. Pero aunque seamos poquitos, hoy día acá en Pelchuquín queremos, igual que Santiago, Pedro y Juan, atesorar esta Santa Misa, esta palabra que hoy nos llega, y estar dispuestos a que la presencia de Dios, el Espíritu Santo, se manifieste más y más en nosotros. Así sea. Amén.